Pues buenas tardes y gracias por venir. Esta es una entrevista de este espacio llamado Foro Mistérico FNAC, donde, bueno, de mes a mes o cada 2 o 3 meses vamos invitando a personas relevantes dentro del mundo de lo psicoespiritual, dentro del mundo de la búsqueda, del autoconocimiento, del mirar hacia adentro. Y hoy, un año más, nos acompaña Joan Garriga. Bienvenido, Joan. Buenas tardes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Y bueno, decir de Joan, que como todos vosotros sabréis seguramente, que no solo es psicólogo, sino que es una persona muy relevante dentro del mundo de las constelaciones familiares. Es alguien que en el año 1999 trajo por primera vez a Bert Hellinger a España. Y bueno, desde entonces las constelaciones familiares no han hecho más que crecer y se han convertido en una técnica que a mí personalmente me gusta muchísimo porque es una técnica que ayuda a algo fundamental a la hora de encarar la dureza de la vida, que es la creación de una narrativa, de un hilo argumental que a uno le permita, bueno, pues entrar en el cosmos y salir del caos, ¿no? Cosmos significa orden en griego, caos es desorden. Entonces, de alguna manera, a través de esa creación de sentido, de esa creación argumental, uno va pudiendo ordenar su propio dolor, sus propias vivencias y mucho más, supongo. Pero me gusta mucho el trabajo de Joan, sobre todo por eso, porque es alguien que es algo así como un creador de hilos argumentales, un creador de sentido, una especie de buen guionista de las vidas que a veces vienen un poco rotas, de la gente, de las personas que vienen a consultarle, y que de alguna manera, bueno, tú les ayudas a recomponer el puzzle. ¿Sería algo así? Bueno, no sé si sería algo así, pero me gusta mucho cómo hablas de mí. Yo me sorprendo a mí mismo diciendo esto. No, has dicho cosas muy bonitas. Hilo argumental, no has utilizado la palabra narrativa. Bueno, agradezco que se cierren un poco las puertas porque si no da la sensación de que se fuga un poco la energía. Sí, tengo que decir algo también de que es cierto de que en el año 99 a mí me tocó azarosamente o providencialmente traer las constelaciones o traer a Bert Hellinger aquí, pero en realidad yo soy gestaltista, como de fondo, de raza. Yo vengo de la terapia humanista. Es que no había terminado de presentarte, ¿eh? Ah, muy bien. Sigue un rato más. No, a ver, antes de hablar más, por un lado también quiero agradecer a Emili y a Alba que están ahí en nombre de Destino, y quiero agradecer también todo el trabajo de edición, de lo bien que se ocupan de lo que uno escribe luego pueda llegar al público, que es lo que uno desea también. Y en mi caso muy especialmente porque en realidad yo de todo lo que he escrito son cosas que he ido aprendiendo en el oficio, podríamos llamar genéricamente de ayudador, ya sea utilizando la Gestalt o usando las constelaciones. Así que también este libro ha crecido en el aprendizaje de acompañar procesos y acompañar personas a veces en sus tránsitos más difíciles. Los tránsitos más difíciles, sin ninguna duda, y así lo vemos en el trabajo terapéutico, son los de la contrariedad, la adversidad, la inclemencia, las pérdidas, podríamos decir. Pero también, y aunque suene paradójico, he visto mucha gente perderse a sí misma justamente en los éxitos, en los logros, en las ganancias, y aunque estos nos visitan menos a los terapeutas, porque disfrutan más de estar perdidos y tienen esta especie de compensación que brilla en forma de dinero a veces o en forma de protagonismo o de poder social, pero se perdieron un poquito, se extraviaron la cercanía con su hondura, con su profundidad, con su ser, con su verdad, y cabalgaron más a lomos de un personaje que parecería que les lleva más lejos, aunque sin darse cuenta les aparta de este lugar más esencial, más íntimo, ¿no? Estos no los vemos tantos en terapia, en el trabajo de ayuda, pero a veces también vienen personas que asumen que les fue tan bien en distintos ámbitos de su vida que se quedaron cegados. Es como de tanto mirar al sol, de tanto mirar esta cosa dorada,
se quedaron cegados y entonces reconocen que se perdieron. De hecho, en fin, por un lado están las ganancias, que es lo que habla el libro, y cómo no perderse en las ganancias, y también las pérdidas, y esto es más crucial porque si miramos el trasfondo de la problemática que presenta una persona, de este tránsito existencial en el que se encuentra, ya sea de pareja, ya sea de salud, ya sea profesional, ya sea de relaciones afectivas o lo que fuere, casi siempre podemos rastrear en su trasfondo, en sus raíces, que alguna pérdida, alguna contrariedad, algo que fue extraviado, algo que no pudo transitarse, algo que no pudo integrarse y que muchas veces toma la forma de, sí, un aborto es una pérdida, por ejemplo, una muerte es una pérdida, una enfermedad es una pérdida, un despido es una pérdida, una separación es una pérdida. Y en realidad también quiero aprovechar aquí para mencionar a Ramón Resino. No sé cuántos conocisteis a Ramón Resino aquí. Bueno, quizá no tantos. Tú lo conociste, Daniel. Y Ramón Resino ha sido probablemente ha sido uno de mis mejores amigos. Él murió hace unos meses de una manera repentina. Pero en este libro, la semilla fundacional de este libro es una cosa que él me contó. Y me la contó a cuento de que él había trabado amistad con un hombre marroquí que vivía en Merzuga, y habían trabado una amistad muy profunda cuando descubrieron que sus respectivos padres les contaban una historia muy parecida cuando eran niños. Y era la historia de que los padres entregan al hijo una llave para que viva su vida, y que esta llave abre todas las puertas del camino. Entonces yo, como tantas veces, escucho historias y son como semillas que luego van fermentando, y como tengo la bendición de que me toca hablar mucho en distintos grupos y trabajar con personas, entonces de repente cuento algo y cuando lo vuelvo a contar este algo crece y luego crece y luego crece y luego se convierte en una historia. Y este libro empieza con una historia, que es la historia de unos padres que cuando el hijo cumple 18 años le entregan a su propia vida, con todas las consecuencias, como corresponde hacer, entregar a los hijos a su propia vida, pero le quieren hacer el regalo para el resto de su vida. Y este regalo es una llave que abrirá todas las puertas, que hay las puertas del ganar, que hay las puertas del perder, y que luego hay la última puerta y la definitiva, que es la de la muerte. Y también quiero decir que quise publicarlo justamente ahora en marzo. De hecho, el libro salió el 4 de marzo, pero quería publicarlo ahora porque el día 6 de marzo mi segundo hijo, que se llama Tomás, cumplía 18 años, así que simbólicamente también el libro era un regalo para él, en línea, como humildes enseñanzas de un padre pesado acerca del buen vivir. Y aunque mientras lo estaba escribiendo no tomé conciencia de esto, luego me he visto reflejado en un espejo, por supuesto mucho más culto, mucho más cultivado, mucho más refinado, que es en el espejo de Fernando Savater, cuando escribió Ética para Amador, que también era un escrito donde quería explicar en qué consiste el buen vivir para los chavales jóvenes, ¿no? Así que no estoy seguro de que sea un libro para chicos jóvenes, pero sí que es un libro para que los que fuimos jóvenes algún día lo tengamos y nos demos cuenta de algunas puertas que hemos cruzado en nuestra vida y de qué manera hemos podido transitarlas con éxito, con alegría, con fuerza. Y lo que me toca a mí ver cada día es de que aquellas puertas que fueron difíciles, cuando logramos traspasarlas de la manera adecuada, se convierten en apoyos, fertilizantes, pilares para la buena vida. Ya has respondido a todo lo que te iba a preguntar. Sí, bueno, siempre pasa. Sí. No, quiero agradecerle a David también la paciencia que me tiene, porque de vez en cuando, ya no sé cuántas veces nos ha tocado estar aquí en una mesa y hablar de esto, hablar de lo otro. Una vez en Canarias nos tocó
Aquí creo que alguna vez nos tocó también con Mont Ballester presentando otro libro. Así que, Una charla sobre el diablo. Sobre el diablo, sí. Y la espiritualidad, ¿no? Sí. Y bueno, no, en realidad me ha gustado mucho que hablaras de Ramón Resino, y me ha parecido muy curioso saber que había en su vida un padre que le regala una llave, igual que tú has hecho ahora con tu hijo. Es muy entrañable esta historia. Quería saber qué tal se lo ha tomado tu hijo. Bueno, mi hijo, digamos que no es digamos que tiene una mente muy contemplativa. Caracterialmente es un gran observador, pero no es un tipo que se podría decir de él un entusiasta. Es un pensador, un observador. Entonces, yo sé cuánto le llega al corazón este regalo, y la llave física que también le regalé, porque esboza una pequeña sonrisa y los ojos se le ponen tiernos y te mira con mucho amor. Pero él ha leído otras cosas mías también, y yo sé que él lo guarda luego con mucha atención y en el momento adecuado lo toma y lo lee. La historia ya la leyó. Y tengo que decir también de que si este libro lo he publicado este año y no el año que viene como me hubiera deseado, es porque también le dije a él, tengo dudas, y él me dijo, hombre, es mi cumpleaños. Así que, bueno, este es un argumento personal, afectivo, y para mí importante también porque sí, yo creo que trato de expresar en el libro todo lo que he aprendido sobre el buen vivir y transmitirlo, no solo a él, sino a mucha gente. Y no es un manual al uso de buenas ideas, buenas intenciones, sino que en realidad es el extractado, lo esencial, insisto y repito, de lo que he aprendido trabajando en lo que cuenta en la vida de las personas. Y lo que cuenta en la vida de las personas son unas cuantas cosas, no muchas, ¿eh? La vida es un viaje existencial donde nos toca enfrentar algunos grandes asuntos sí o sí. El amor, los vínculos, la paternidad, la filiación, la sexualidad, el menoscabo, la enfermedad, la muerte, la soledad y poco más. Y es en estos ámbitos, en estas áreas, donde en realidad la llave tiene 3 dientes. Y esto es un aspecto importante del libro, de que la llave tenga 3 dientes. Y ahí explico que los 3 dientes consisten en los 3 grandes recursos que se necesita para encarar los asuntos relevantes de la vida, y en los 3 grandes errores también que conviene evitar para no estropearse mucho uno a sí mismo. Y los grandes errores, que en cierto modo lo había como sembrado la semilla de estos grandes errores en el libro de Vivir en el Alma, son muy simples. Y son, el primero es, qué sé yo, de no darle a la vida lo que tenemos para darle. Es decir, no tener el coraje, la valentía de ser lo que somos y de entregarle a la vida lo que tenemos para entregarle. Esto es un pecado de cobardía. Esto es algo que tiene que ver con lo mental, ¿no? Bueno, en realidad los 3 pecados, en fin, para los que tengáis estos mapas, tienen que ver en realidad con los 3 venenos del budismo, que uno es el excesivo apego, el otro es el excesivo temor y el otro es la ignorancia. Y tiene que ver también, para los que conocéis el eneagrama, con el triángulo central del eneagrama, que es un mapa de las pasiones humanas. Y así que el primero es la cobardía, y la cobardía es un error que nos sumerge en lo mental, en lo racional, porque ante el miedo el cuerpo se encoge y los recursos que parecen más disponibles son los de la razón, los del pensamiento, ¿no? Pero hay lo que falta es coraje, lo que falta es valentía, lo que falta es arriesgarse a que a uno no le quieren, arriesgarse al exilio, arriesgarse a la crítica, arriesgarse a la mala mirada. ¿Cuánta gente, cuando llega al final de sus días, sus pensamientos consisten en pudiera haber sido, podría haber hecho,
podría haberme arriesgado, pero no lo hice. Entonces, yo siempre he pensado que es mucho mejor, qué sé yo, siempre he pensado que es mucho mejor ser criticado que no criticar. Porque si uno es criticado significa que ha movido la pieza, que ha hecho algo, que se arriesgó, que mostró algo, que hizo algo. Si uno simplemente critica, tal vez es que le sobra energía porque no está haciendo lo que corresponde. Así que en la vida concierne darle a la vida lo que tenemos para darle. Y lo que tenemos para darle no lo elegimos, muchas veces nos viene dado. Uno no elige tener, qué sé yo, predisposición para la música o para la artesanía o para la carpintería. O uno no elige tampoco, qué sé yo, el deseo de ser padre o de ser madre con mucha intensidad. Hay personas que por circunstancias históricas, a veces por lealtades familiares, sienten con fuerza este llamado a la maternidad o a la paternidad, pero hay personas que no. Así que nos concierne a cada uno evitar este error de cobardía, desarrollar coraje, valentía para arriesgarnos y vivir como queremos vivir y hacer lo que queremos y entregar a la vida lo que tenemos y no otra cosa. Pero otro pecado, otro error, que es otro diente de la llave, es justamente lo que en el eneagrama es la impostura, la falsedad, que consiste en tratar o darle a la vida lo que no tenemos. Es decir, nos identificamos con un personaje, este personaje no calza con nuestra esencia, no calza con nuestros movimientos profundos, no calza con lo que nos mueve realmente, pero creemos que con este personaje la vida nos irá mejor, seremos más queridos. Entonces nos impostamos, es un pecado de camuflaje, de falsedad, de inautenticidad, de identificación con un personaje ideal con el que, insisto, creemos que nos irá mejor. Pero ahí lo que hace falta es un poco más. Este es un pecado emocional en realidad, viene de la falta de amor a uno mismo. Y con el pretexto de esta falta de amor profunda a uno mismo, uno cree que será más querido si presenta un camuflaje, si presenta un traje bonito o un traje adecuado, tal como cree que el mundo espera. Pero lo que yo digo es que si uno se la pasa demasiado tiempo engañándose incluso a sí mismo, siendo un farsante para sí mismo, esto se paga un precio, y se paga un precio alto incluso en el cuerpo, en forma de enfermedad. No podemos traicionarnos tanto a nosotros mismos impunemente. Y a veces sobreviene una crisis, y es una crisis afortunada porque una enfermedad, una contrariedad, una separación viene a zarandear el statu quo que teníamos, que en realidad no correspondía a nuestras verdades más profundas, y trata como si fuera una bendición, como si fuera un auxilio que trata de reorientarnos en la buena dirección, podríamos llamarlo así. Y el tercer error o el tercer pecado, yo lo llamo pecados porque pecado es un término más fuerte, pero en realidad el término pecar está extrapolado de la balística, del arte del tiro al arco, y significa no dar en el centro de la diana existencial que de algún modo tenemos asignado. Así que, pero en realidad significa errar el tiro, equivocar el camino, que se tuerza la elíptica que tiene que dirigirnos hacia el lugar adecuado. El peccatus era la distancia, en Roma era la distancia entre el centro de la diana y el lugar donde había ido a parar la flecha. Claro, claro. Y es en este espacio que la flecha puede, con mala suerte, puede ir a parar a la cabeza de algún despistado que pasa por ahí. Y es cierto, también, qué sé yo, cuánta gente olvida su propia diana existencial y queda entretenida en el camino en un mundo de luchas, de competencias, donde dispara flechas en casa ajena, etcétera, etcétera, ¿no? Y el último punto, que yo creo que es muy importante y es un llamado, a mí me parece una obviedad, y es cuán importante es para todos poder permanecer cerca de uno mismo. El último pecado es
es no tomarse la tarea interior de distinguir bien lo que sí somos y tenemos de lo que no somos y no tenemos. Y este es un pecado de falta de atención, de falta de conciencia, de ser avestruces que ponemos la cabeza bajo la arena y no queremos enterarnos. Y ahí lo que corresponde es desarrollar atención, conciencia. Ahí ayuda mucho la Gestalt, ayuda mucho la meditación, ayuda mucho, sobre todo y muy especialmente, la atención al cuerpo, el reconocer el propio cuerpo. Las principales verdades que vivimos las reconocemos en el cuerpo. Yo a veces trabajo con personas y me dicen, bueno, en realidad yo no sé si casarme con mi novio o no. ¿Cómo que no sabes? Solo hay que escuchar tu cuerpo. Yo lo veo. Cuando está hablando, acompaña las palabras con su propia resonancia corporal. Se ve de inmediato. Y el cuerpo es una guía que nos hace vibrar y nos da la información exacta y necesaria en cada momento. Y cuánto se necesita también escuchar el cuerpo, y junto con el cuerpo, si queréis, lo más hondo también, lo intuitivo, los sueños, estos espacios donde nos hablamos a nosotros mismos, pero no con esta cháchara mental que nos confunde, sino como si se abre la puerta donde somos plenamente sinceros con nosotros. Y esto es muy importante también de desarrollar la atención. Aprovecho para decir que uno de los grandes maestros de la atención va a estar aquí en Barcelona ahora en mayo, que es Thich Nhat Hanh. No sé si habéis oído hablar de Thich Nhat Hanh. Es un monje vietnamita que vive en el centro de Francia, pero ahora nos visita Barcelona y toda su enseñanza consiste en cultivar la atención. Y esto no es que uno diga, bueno, cultivo la atención hoy y dentro de un año la vuelvo a cultivar. No, es que son 24 horas. Es claro, uno se sienta a meditar y son 20 minutos o media hora o 3 horas, depende. O uno se tumba y a escucharse y son 5 minutos. Pero es llevarlo a la vida cotidiana. Es cómo reconocer lo que nos pasa, cómo reconocer quiénes somos momento a momento, cómo reconocer nuestros impulsos, nuestros movimientos internos. Por ejemplo, en la técnica de las constelaciones familiares, que es la que yo trabajo habitualmente, también es una herramienta privilegiada porque se crea un campo, podríamos decir, inteligente, donde circula una cierta sabiduría organísmica y expuestos a este campo, las personas sintonizan con el movimiento profundo que les lleva y en qué dirección les lleva. Entonces, por ejemplo, muchas veces se puede percibir como el movimiento profundo de una persona no es hacia la vida, es hacia la muerte o hacia un muerto. O el movimiento profundo de una persona no es hacia una pareja, aunque dice que quiere ir a la pareja, sino que es hacia la madre o es hacia el padre. Entonces, cuán importante es reconocer también la hondura de nuestros movimientos profundos para poder guiarnos mejor en lo que nos concierne en la vida. Así que esto era lo que trataba de explicar como metáfora de la llave, de que por algo tiene estos 3 dientes y son necesarios. Y también hay que saber que en la vida corresponde que nos extraviemos con la condición de que luego nos volvamos a encontrar y que no nos extraviemos demasiado tiempo, pero también forma parte. A veces nos alejamos de nosotros mismos. Y yo no me avergüenzo. Son trampas que nos visitan en la vida y siempre a veces son más grandes, pero cuánto yo me he perdido a veces en el deseo de ser importante, cuánto me he perdido a veces en el deseo de notoriedad también, o cuánto estoy perdido ahí todavía cuando son falsos griales que cuando uno se pone al desnudo ante sí mismo son como juegos de la vida, alegres, bellos, necesarios, pero no son la vida en sí misma, algo así. Me gustó mucho que me contaras precisamente esto, que también uno de los orígenes del libro era que tú mismo sentías que te habías perdido en la ganancia, ¿no? Esta primera parte del cuento, luego hablaremos del cuento también, porque es muy interesante el hecho de que hayas creado un cuento de sabiduría, que ya es el segundo que creas, luego hablamos de eso. Pero la cuestión es que
el asunto, el subtítulo del libro es saber ganar sin perderse a uno mismo y saber perder ganándose a uno mismo. Entonces, de esa primera parte, el saber ganar sin perderse a uno mismo, lo que acostumbra a ocurrir es lo contrario, ¿no? Uno gana, pero en el ganar se pierde a sí mismo, se despista de sí. ¿Esto te ocurrió a ti también? Bueno, sí, sí. Yo reconozco un tiempo donde yo me sentía más un terapeuta que no Joan Garriga. Como me perdí en el personaje. Creo que es una enfermedad bastante común, porque también en el mundo de la ayuda para los profesionales también está lleno de trampas, porque esto a veces nos da un lugar muy privilegiado donde está la tentación del poder, la tentación de la importancia, la tentación de la influencia, y es raro que un terapeuta en algún momento, sobre todo si le va bien, no quede cegado por su propia grandeza, ¿no? En mi caso creo que no me duró mucho tiempo. A lo mejor no me doy cuenta y me sigue durando, ¿no? Pero mira, ahora estos días me pidieron que escribiera un prólogo para un libro, que es un libro de entrevistas a personas mayores de 70 años. Y en el prólogo ponía algo que una vez a mí me ha apasionado leer este libro, porque he visto en estas personas mayores, que algunas son muy notables, son muy famosas y muy relevantes, he visto sobre todo humanidad, vida vivida, vida intensamente vivida, he visto respeto, he visto como algunos, por ejemplo, de los entrevistados que habían perdido hijos o pérdidas muy graves, no se habían perdido a sí mismos. Y en general, aunque no todos, destilaban una humildad, una amorosidad, esta cosa que yo siempre he imaginado que nos tiene que dar si no la ancianidad, la mayoría de edad, que es un estar más desapegados, un estar más al servicio, cuando ya no hay un yo tan grande que defender. Siempre he imaginado que el yo tiene que declinar, con suerte, para hacer más espacio al tú o espacio al nosotros. Sin embargo, hace unos años a un colega tuyo periodista le pregunté, había entrevistado a mucha gente y a personas mayores, algunas que habían tenido mucho éxito político, social, económico, y en el prólogo lo ponía porque le pregunté, ¿y cómo son esta gente mayor? Yo cada vez me interesa más la gente mayor por una razón muy simple, porque queda cerca. Y mientras queda lejos, esto es como... Pero cuando uno queda cerca, se ve ahí enfrente y se convierte en importante también ver los modelos. Pero este periodista me dijo, son insoportables, son primadonas tremendas. Su afición principal consiste en mostrar sus medallas y sus trofeos. Viven de su personaje. Y me quedé impactado, porque no lo hubiera creído, y tampoco he conocido tanta gente mayor para tener mi propia experiencia, no he tenido la oportunidad de entrevistarlos, así que no sé cómo es, pero sospecho que sí, que las ganancias pueden conllevar también una cierta pérdida, a veces hay mucha vanagloria, un cierto envanecimiento también por los logros. Yo creo que en la vida es muy bueno ganar y saber sobrellevarlo. Y es más importante que cada persona reconozca en sí misma su propia grandeza que su propia pequeñez, aunque es más difícil, porque la grandeza también significa hacer un servicio mayor o entregar aún más los dones que uno tiene. Pero entonces los peligros son más grandes también. Aunque tengo que decir que
Bueno, a veces sí vienen a la consulta personas que dicen, bueno, tengo una familia estupenda, tengo un esposo, una esposa maravillosa, mis hijos están todo bien, yo he logrado ser el presidente de no sé qué, he logrado ser no sé qué, no sé cuántos, pero me siento vacío, me siento que me he perdido, me siento que no sé quién soy, me siento que me falta vibración, que me falta esta sintonía con la vida que tenía. Entonces hay que hacer un bypass, hay que volver a enchufar a la persona lentamente a través de los procesos adecuados con el lenguaje de la hondura, con el lenguaje de su corazón, de su vibración, de su ser, de lo que nos mueve en definitiva. Y en realidad, también como me gusta contar y siempre que puedo lo cuento, la gente mayor, cuando nos toca irnos de la vida, una enfermera australiana habló de los 5 arrepentimientos. ¿De qué se arrepiente la gente mayor? Y esta mujer, esta enfermera había trabajado con gente mayor que le falta poco para morir y decía que se arrepienten, en primer lugar, de no haber vivido más en los afectos, en los vínculos, en las conexiones, de no haber dicho más veces te quiero, me importas, lo siento, gracias, me enoja, de no haber puesto más atención a sus redes afectivas. Se arrepentían también de no haber hecho lo que habían querido hacer, de haberlo pospuesto, de haberse doblegado a propuestas ajenas, a voluntades ajenas, ya sea la de los padres, la de la sociedad, pero no se habían arriesgado a dar lo que tenían, a cumplir con sus anhelos, con sus sueños, y entonces era demasiado tarde. Se arrepentían también de no haber tomado más en serio lo de ser felices. Y claro, ser feliz tiene muy buena prensa, pero pocos adeptos en realidad, porque yo no he conocido tanta gente que se proclamen abiertamente felices, porque la felicidad es muy resbaladiza, porque supongo que hay distintos niveles o maneras de entender la felicidad, pero a veces yo tengo la imagen de que a veces perseguimos sudorosamente la felicidad y hay que hacerlo, sobre todo hay que perseguir lo que uno quiere hacer, pero a veces perseguimos la felicidad como si estuviera en algún lugar y mientras lo hacemos, la pobre felicidad nos persigue sudorosa a nosotros a ver si nos alcanza. Así que en un cierto nivel probablemente el bienestar tiene mucho que ver con una actitud, con un estado, con el cultivo de una atención. Y en otro nivel hay una felicidad más relativa que tiene que ver con que nos vaya bien. Es decir, cuando nuestros amigos están bien, nuestra familia está bien, cuando no nos falta lo que necesitamos para vivir. No sé si estamos felices, pero no tenemos tantos nervios. Estamos como más tranquilos, ¿no? Luego hay los grandes retos de que, bueno, estoy leyendo un libro que se llama El olvido que seremos, ¿no? de un escritor colombiano. Lo estoy leyendo porque es de los libros que hablan del padre de una forma tan apreciativa. ¿De Héctor Abad? Sí, de Héctor Abad. Y de una forma tan apreciativa que conmueve, porque el padre, en cierto modo, en nuestra cultura, y a pesar de las apariencias, y yo lo veo en mi trabajo, es el gran denostado, ¿cómo decirlo? Es como una grandeza hecha de cartón, pero falta un reconocimiento, le falta un lugar más claro, le falta un respeto, le falta un amor muchas veces también. Y leía este libro, y que es un libro biográfico también sobre su historia, y hablaba de cuán felices eran en su familia, que eran 5 hermanos, los padres, hasta el año 72, que a su hermana le diagnostican un melanoma y muere. Así que cuando nos visita la muerte, por ejemplo, esto es una gran pérdida. Es mucho pedir que en este momento seamos felices, aunque es extraña la paradoja que viven algunas personas que sufrieron grandes pérdidas, que sintieron que a raíz de la pérdida se les abrió una luz
o una espiritualidad o una vivencia o un desapego que ni siquiera habrían olido probablemente sin la pérdida. Esto también lo dice Elisabeth Kubler-Ross. Así que a veces la contrariedad abre al alma a una prosperidad, a una luz, mejor dicho, que la prosperidad le niega. Así que, ya que vivimos y que necesariamente tenemos ganancias y avanzamos y tenemos amigos y parejas e hijos y profesión y servicio y hobbies y salud, y luego también perdemos cosas, perdemos un amigo, una pareja, y cuán importante es saber perder también. Y de hecho el libro también está presidido por una frase que yo me pasé desde los 20 hasta los 30 años con una frase en mi escritorio que era una frase, yo creo que futurista, pero no sé por qué la tuve tantos años, y decía: solo tienes aquello que no puedes perder en un naufragio. Era como un mensaje de sabiduría, de estrechamiento interior, como solo posees aquello que no podrás perder en un naufragio, ¿no? Pues ahora una frase que me acompaña durante mucho tiempo, aunque no la tengo ahí colgada, es la frase de San Agustín, que dice que la felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da y en soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. Y digo yo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y en realidad esta es una frase espiritual que solo la puede decir San Agustín o otros que escalaron a un lugar interior donde el pequeño yo ha desaparecido. Y entonces están completamente inclinados ante la vida y ante los hechos de la vida y ante todas las dimensiones de la vida, y todo es motivo de gloria y de felicidad, inclusive las pérdidas. Pero para la mayoría de las mortales una pérdida es un reto heroico muchas veces. Cómo integrar lo perdido. Y yo me he especializado y lo veo todos los días, sobre todo las pérdidas en las familias. Ay, cuánto cuesta que se perdió una criatura, que hubo una muerte trágica. Y hay una dinámica que es terrible en las familias, y es la dinámica de: yo te sigo a la muerte, yo voy hacia ti. Es un poco como la historia de Orfeo, ¿no? Que Orfeo amaba a Eurídice profundamente, y Eurídice fue mordida por una víbora porque la perseguía un pretendiente, y ella escapaba y una víbora la mordió en la pierna, y Eurídice murió. Entonces Orfeo tuvo un dolor tan tremendo que su canto plañidero era tan desgarrador y tan conmovedor que el dios del Hades, el rey del Hades, se quedó conmovido. Qué profundo el amor de Orfeo hacia Eurídice, que ya había ido a parar al reino de los muertos. Y Hades se apiadó de tal manera que le concedió a Orfeo, le concedió un imposible, le concedió la posibilidad de que visitara el Hades y se encontrara ahí por última vez con Eurídice. Así que Orfeo, cuando se le comunicó esta noticia, sintió un alivio profundo. Y es el alivio que experimentan mucha gente que ha perdido a un ser querido, de imaginar que lo reencuentran, o que en la muerte se encuentran, o que conviene acelerar la propia muerte porque no se puede soltar, no se puede despedir a la persona que falleció. La historia de Orfeo es dramática, porque sigue de que se encuentra con Eurídice y se abrazan y están felices, y su amor florece incluso en la oscuridad del reino de los muertos. Y de nuevo el rey del Hades se siente tan conmovido que le concede a Orfeo la posibilidad de que Eurídice regrese a la orilla de los vivos. Pero hay una condición, y la condición es que irán en 2 barcas para atravesar la laguna que separa la orilla de los vivos de la orilla de los muertos,
y la condición es de que Orfeo irá en la barca delante y Eurídice en la barca de atrás, y la condición es de que en ningún momento, y esto, aunque es metáfora, en realidad es una regla del buen vivir, y es lo que trata de transmitir el libro también. En ningún momento te gires para atrás. Y este gesto de girarse para atrás está también en la literatura, en la mitología, como un gesto que petrifica, como un gesto que conlleva la muerte. La vida siempre está adelante y hay que apoyárselo de atrás. Entonces van por la laguna en las dos barcas, y cuando ya están llegando, ya se ve la luz del sol en la orilla de los vivos. Claro, Orfeo sospecha de que esto es un engaño, y su sospecha es bastante razonable. Así que al final lucha su cuello, pero le puede la desconfianza, se gira, y en aquel momento Eurídice se desvanece como si fuera una bruma y desaparece. Y entonces Orfeo llega a la orilla de los vivos, y de nuevo es tan grande su desconsuelo que hace una promesa, que es una promesa fatal para la vida, y que sería otra enseñanza también que transmite el libro sobre el buen vivir. Pero esto es una promesa fatal para la vida. ¿Y sabéis cuál es la promesa? Nunca amaré a otra mujer. Esto es perderse en las pérdidas. Esto es no regresar realmente a la potencialidad de la vida. Y entonces Orfeo cumplió su promesa y no amó nunca a ninguna mujer. Pero os imagináis que era un tipo bello, era un músico sublime, cuando tocaba la flauta o tocaba la lira. Entonces, las mujeres lo amaban tanto, lo deseaban tanto, pero él entretenía sus días con chavalitos. Pero en una fiesta, ¿sabéis cómo murió en la historia? Orfeo murió despedazado por las mujeres, por las bacantes, lo devoraron. Así que no sé cómo he ido a parar hacia aquí, pero sospecho que he ido a parar hacia aquí a cuento de la muerte, de las pérdidas, del lado sombrío, y que son grandes retos que prometen muchas veces también grandes regalos en forma de desarrollo personal, en forma de espiritual, en forma de amplitud de vida. Por eso San Agustín puede decir y soltar con alegría lo que la vida nos quita. Y también, puse en este libro una cosa que escribí es una historia donde un señor mayor, que en el libro se llama Gerontal, hay una historia dentro de la historia y unos cuantos capítulos reflexivos, pero ahí ponía que, por ejemplo, cuando nacemos, podemos tener también el imaginario de que junto con nosotros que estamos naciendo y tomando nuestro primer aire, nuestro primer llanto, nuestra apertura en la vida, ¿no? Nuestro abrazo con la madre, y estamos empezando ahí el camino de la vida fuera del vientre materno, pero también podemos imaginar que justo en este momento está naciendo esta persona en la que nos convertiremos, quizá con 90 años, o 80, o 70, o 60, o 98, o los que fueran. Y un ejercicio imaginario es pensar, si ahora fuéramos hacia ahí, hacia este futuro que nos espera, si ahora fuéramos hacia la vida vivida, o fuéramos este anciano que tiene 93 y nos hablara, ¿qué nos diría? Y una de las cosas que el anciano dice es, tienes que saber que la vida es más grande que tú, que la vida tiene su propia voluntad, que la vida está en el futuro, pero sobre todo que hace lo que le da la gana. Y a veces te complace, y a veces te despedaza, y a veces te sonríe, y a veces te da la espalda. Y esto hay que aprender también. Por ejemplo, en una parte del libro critico, y espero que me perdonéis, entre comillas, la famosísima
y archiquerida ley de la atracción. ¿Por qué la critico? Porque me enoja, porque me irrita y porque en mi experiencia va a parar a muchas mentes infantiles que quieren consuelos baratos en la vida disfrazados de New Age. Ahora sí que he hecho una verdadera crítica, ¿eh? Creo que lo tenía dentro. No, pero no es falsa la ley de la atracción. Es decir, vivimos en un mundo muy sensible y hay que ser muy higiénico con nuestros pensamientos. Hay que ser muy higiénico con lo que le decimos a la vida, con lo que fabricamos, con nuestras intenciones, con nuestros movimientos. Es un arte decirle a la vida lo que queremos, dialogar con la vida, expresar, movernos en la dirección. Quiero un hijo, quiero esto, quiero lo otro. Hay que crear futuro con nuestra mente. Hay que saber a dónde vamos porque vivimos en el tiempo cronológico también. Pero esta es una parte de la tarea. De aquí a creer. Mira, hay una cita en el libro que dice, pensar que todo te irá bien porque has sido bueno y honesto en la vida es como creer que el toro no te embestirá porque eres vegetariano. Entonces, es como, hay una ilusión infantil. Si me porto bien, si pienso bien, si organizo bien mis pensamientos, si atraigo, no digo que no, claro que sí, piensa este hombre maravilloso que tienes en la cabeza, vístelo, ponle color, ponle edad, ponle atributos, suéñalo. Y quizá mañana caerá en paracaídas justo en el jardín de tu casa. No digo que no, a veces ocurre. Pero simplemente a veces no ocurre. Y son muchos los frustrados por la ley de la atracción que no lo confiesan, porque no quieren parecer idiotas. Los que les ha funcionado hacen propaganda todo el tiempo, pero los que no les funciona callan. Y alguien tiene que decirlo. No, pero déjame terminar esto. Es que decía que no estaba inspirado antes de entrar. No, ahora me dio un arranque. No, pero lo que quiero decir es de que vale, hay una ley de la atracción, ¿no es cierto? Pues bien, yo digo también, aunque no lo he inventado yo, que hay otra ley que es muy importante, y lo digo en el libro, y es la ley de la gran voluntad. Y es que la vida hace que ocurran cosas a cada momento simplemente porque le da la gana de que así sea. ¿Quién me va a convencer a mí de que estas personas que iban en el avión a Kuala Lumpur fabricaron y atrajeron este destino? La vida tiene sus ocurrencias y a veces son muy pesadas y muy difíciles. Entonces, no seamos tan niños que creemos que podemos atraer todo. Sí, seamos adultos que arriesgamos en la dirección de lo que queremos. Pero por otro lado hay que saber que la vida también tiene sus propósitos que a veces no los comprendemos y actúa y nos niega los hijos que queremos o nos quita los hijos que tenemos y nos zarandea. Y entonces nos obliga a un ejercicio interior de desnudarnos, de perder identidades, de soltar deseos, de encontrar otro lugar que no es fácil, pero es un lugar más vacío, un lugar más abierto a la vida tal como decide ser. No son las personas que siempre les ha ido todo bien las que más lucen, las que más peso tienen, las que más aportan, las que más sabiduría adquieren. Son las personas que también fueron visitadas por la contrariedad. Leyendo este libro de personas mayores, alguna persona estuvo en campos de concentración, otra persona estuvo muchos años en la cárcel, 2 o 3 personas perdieron hijos. La vida tiene esta dimensión también. Así que lo que yo digo es, una regla del buen vivir probablemente sería, por un lado, arriesgarnos
con todas nuestras fuerzas en la dirección de lo que nos mueve, lo que nos conmueve, y tratar de atraer o decirle a la vida lo que queremos, y no decírselo y luego nos ponemos a dormir. No, decírselo activamente. Uno no dice, se acuesta a la noche y dice quiero ser carpintero, y mañana se levanta carpintero. No, uno, mientras está trabajando la madera, está siendo carpintero. Pero por otro lado, si primero es esta variable de abrirnos y arriesgarnos en la dirección de lo que nos mueve y nos conmueve, por otro lado, el secreto de una buena vida también consiste en sintonizarse con los propósitos de la vida, aunque sean distintos de nuestros deseos personales. Y esto es una gran tarea. Y si antes dije que yo me perdí en las ganancias, probablemente sí tengo que decir que las principales enseñanzas personales vienen, en mi caso, principalmente de la adversidad, de la pérdida, de cuando uno siente que todo se derrumba y no hay piso bajo el suelo y no hay agarraderos y solo muy avanzado en la desesperación uno descubre de que no hay que sostenerse en ningún lado porque el presente estricto nos sostiene a todos en todo momento. En realidad nos sostiene únicamente el presente, el ahora. Y lo que pasa es que mientras tenemos donde agarrarnos, no hay por qué experimentarlo. Pero cuando se experimenta, entonces uno se da cuenta de que es una bendición. Y qué pena que dura tan poco. Y luego la mente nos vuelve a seducir, ¿no? Pero es una gran bendición. Y esto es lo que imagino que de alguna manera experimentaron mucha gente y algunos permanecieron en este lugar, quizá como San Agustín. Qué maravilla si uno consigue vivir así la vida, ¿no? Vivirse como un envase vacío a través del cual atraviesa la fuerza de la vida. Entonces uno se puede convertir en un artista tranquilamente, un artista de la ayuda, un artista del amor, un artista del narrar. Son todas esas cosas que tú estás ejerciendo, ¿no? Todos esos artes que tú estás ejerciendo. Y bueno, y dentro de ese arte de narrar, a mí me gusta mucho lo que decía antes, que tú estás creando cuentos de sabiduría. Los cuentos de sabiduría son muy importantes porque hablan todos de lo mismo. Tampoco me refiero a que todos contengan una filosofía perenne, eso ya es más discutible, ¿no? Pero hablan todos de lo mismo en ese sentido. Es una invitación, como este cuento, a darnos a la vida y a tomar lo que la vida nos da. Y también, y muy importante, esa segunda parte que tantas veces se olvida, es una invitación a entrar en una fase del camino que es la noche oscura del alma, que es la fase en que el náufrago naufraga, lo pierde todo, como Ulises que llega a Ítaca desnudo, como Jonás que llega a Filistea desnudo, etc. Hay muchísimos ejemplos en la literatura universal, ¿no? Entonces, es muy importante, ya has creado un cuento de sabiduría, que es el cuento de las monedas, ¿dónde están las monedas? Y este es el segundo. Y curiosamente tú me decías hace poco, ¿sabes qué? Estoy empezando a pensar que en vez de escribir ensayo, tendría que escribir ficción. Curioso, ¿no? Serás un gran novelista. Tendré que meditar mucho para notar cuál es mi movimiento, qué me pasa, cuál es mi deseo. No, la verdad que no lo sé. Yo nunca sé muy claro por dónde van las cosas. Se van viendo, se van abriendo. Es como un baile, ¿no? Pero sí he dicho a veces, y lo digo ahora también, de que yo soy muy mal escuchador de música, aunque me gusta. Soy muy mal apreciador de la pintura, por ejemplo, o de la escultura. No tengo una sensibilidad artística como veo en otras personas y que envidio tanto. Pero de niño, por ejemplo, uno de mis grandes placeres eran las palabras. O sea, sí tengo sensibilidad para lo escrito, para las palabras, para la música de las palabras. Esto tampoco lo he elegido, son cosas que a uno le vienen. Y entonces siempre hay aunque no es mi oficio el de escritor, sí siempre hay como un ir un poquito hacia ahí. Y sin ninguna duda siento una
envidia enorme de la gente que es capaz de escribir una novela que atrapa la atención, que da goce, que transmite cosas, y claro que me gustaría. Ahora, yo nunca he aprendido el oficio de escribir, sino que simplemente escribo y no tengo los registros ni los aprendizajes, así que no sé lo que voy a hacer. No hay mucha gente, de todas maneras, que sepa trenzar la experiencia profesional en la ayuda, la experiencia profesional en la terapia humanista y la literatura y la narrativa, y el trenzar esos hilos con los que vamos creando sentido. Hay una persona que me viene a la cabeza, no sé si alguno de vosotros lo habrá leído alguna vez, que es Irving Yalom, que es un psiquiatra norteamericano y además un terapeuta humanista, maravilloso, sus libros son, vamos, para mí, de lo mejor. Irving Yalom, que tiene novelas maravillosas, tiene un libro que se llama Psicología y Literatura. Es un libro que habré leído 4 o 5 veces. Cada 2 o 3 años me lo leo porque yo creo que nadie como Irving Yalom ha sabido cruzar y hacer obras de arte maravillosas que tienen este background de lo psicológico, ¿no? Está poco publicado en España, por cierto. Emily, lo lanzo por si... Es maravilloso. Y qué sé yo, el tomar esa experiencia de vida y convertirlo en algo que luego va a ayudar a muchas personas, a muchos lectores, pues también tiene un valor muy grande, ¿no? Necesitamos mapas para movernos en este territorio a veces tan absurdo que es la vida contemporánea. No la vida, sino la vida contemporánea tal como la hemos organizado en esta sociedad un poco absurda, ¿no? Y bueno, lo maravilloso con Joan es que da poco trabajo porque no hay que hacerle muchas preguntas, ya se lanza y entonces yo no te voy a hacer ninguna más. ¿No me estarás llamando charlatán veladamente? No exactamente. Y la cuestión es, si queréis hacerle alguna pregunta a Joan, pues ahora sería el momento también, ¿no? Tenemos un micro de mano, que es este. Yo os lo iré pasando y... Yo quisiera saber cómo conocerlo a usted, cómo acercarme a usted y conocerlo un poco. No sé si tendría que ir a algún tipo de consulta. Es una pregunta bastante práctica en realidad, ¿no? Lamentablemente, es la única que tengo. Puedes acercarte y tocarlo. Sí, no me interesa tanto. Bueno, ¿eres chileno? Sí, soy chileno, sí. ¿Estás aquí de paso? No, estoy aquí viviendo. Ok. No sé si Nada, a ver, yo tengo un centro que comparto con socios y con un equipo muy grande que se llama Institut Gestalt. Busca en la red Institut Gestalt y ahí hay muchas charlas, conferencias, actividades, también talleres, cursos ahí. Es mi foco radiante de actividad. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, hombre. No, gracias. Hay que decir que ahora que viene Thich Nhat Hanh, yo me puse muy contento al saberlo porque la primera vez que oí hablar de Thich Nhat Hanh, hace años, fue a través de Joan. Joan contaba aquella famosa historia de cuando Thich Nhat Hanh leyó la oración gestáltica de Fritz Perls, yo soy yo, tú eres tú, etcétera, etcétera, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Y Thich Nhat Hanh respondió con esa otra oración, yo soy tú, tú eres yo, nosotros intersomos. Es maravilloso. Y bueno, me alegro mucho de que venga Thich Nhat Hanh y yo no estaré en Barcelona, estaré de viaje, pero me imagino, en mis sueños, me imagino que vas a ver a Thich Nhat Hanh y que te acercas a él, le saludas, le das un abrazo y me enviáis la foto. Es un sueño, es un sueño. No, sería bonito, sería bonito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí también me gustaría tener una foto mía con Thich Nhat Hanh, sin duda. Hay que decir que lo ha reivindicado mucho, que lo ha traído mucho, lo ha hecho muy presente a Thich Nhat Hanh, Joan Garriga, muchas veces. Es que yo creo que hay una interfase, una intersección entre el trabajo de ayuda y la espiritualidad también. Y también esta es mi fe o mi idea
de que hay ciertos asuntos que nos conciernen a las personas, ciertas áreas de conflicto que padecemos a lo largo de la vida, que trabajarlas únicamente desde una perspectiva estrictamente psicológica no alcanza. Son problemas filosóficos, existenciales, y que a través de la manipulación de la mente y de las metodologías psicológicas, que son muy importantes, se logra algo, pero no basta. Entonces yo creo que hoy en día hay muchas corrientes terapéuticas también que se sumergen en el mundo espiritual. Y la espiritualidad, o algunas corrientes espirituales, en realidad son grandes corrientes sobre el buen vivir, sobre la ayuda, sobre el cómo hacer las cosas, sobre el cómo encontrarse a uno mismo. Y a mí, para bien o para mal, me toca hablar muy a menudo en talleres, en grupos, y me pasa que me aburro mucho de mí mismo. Entonces me siento tan, cuando leo cosas y encuentro cosas que son tan sintónicas y puedo hablar de lo mismo que hablo, pero con el lenguaje de otra persona, me parece un regalo especial. Entonces en Thich Nhat Hanh he encontrado una mina de regalos, porque habla de tantas cosas que son tan parecidas a la Gestalt, por ejemplo, en el darse cuenta, al principio de atención, o que son parecidas también a códigos de las constelaciones familiares, que es el respeto, el culto, la honra a los ancestros. Y Thich Nhat Hanh habla todo el tiempo de esto, de la importancia de postrarse ante los ancestros, de reconocer el legado, de ponerse en paz con los anteriores, y al mismo tiempo también de que la vida está ahí enfrente y que conviene sonreírle, que es una oportunidad que está ocurriendo en este momento, y solo en este momento, y conviene sonreírla. Y en este momento estás tú y tú y tú, pero no están los que no están aquí. Y conviene sonreír a lo presente y no al ausente. Son principios gestálticos y son principios también del trabajo humanista y de las constelaciones familiares, pero con un toque de espiritualidad, de budismo, en el caso de Thich Nhat Hanh, que a mí me parece maravilloso. Y luego yo creo que me gusta tanto Thich Nhat Hanh también, y mira que he leído sobre budismo y sobre corrientes espirituales, yo creo que me gusta tanto porque es un poeta, porque en realidad lo construye todo con poesía. Y esto no lo digo solo porque me suena poesía lo que escribe, no, es que tiene libros de poesía maravillosos, tiene libros de poesía que tiene poemas que son de una potencia de sabiduría impresionante, sobre cómo abrirse. Mira, ya que hablamos de ganancias y de pérdidas, ¿no? Tiene este poema que está en este libro de Llamarme por mis verdaderos nombres, y dice: tengo tanta alegría que con ella crecerían todas las flores de la tierra, y tengo también tanta tristeza y tanta pena que con mis lágrimas se llenarían los 5 océanos. Entonces, esto es como decir, soy todo. No hay ni un, como decía Whitman, no hay ni un átomo que no sea yo. Entonces esto es grandeza, ¿no? De poder reconocerse a uno mismo en todas partes, de poder sentir que no hay diferencia, de que mi risa está en todas las risas y mi lágrima está en todas las lágrimas. Entonces es capaz de decir y de formular poéticamente asuntos que tienen una dimensión y una grandeza que es descomunal. Y por ejemplo dice, soy la niña violada que un pirata acaba de violar en el barco en alta mar, y luego soy tirada al océano para que me devoren los tiburones o no sé qué. Pero también soy el pirata lleno de crueldad que ha violado a esta niña y que la ha lanzado a los mares. Y esto a mí me parece tan bello, porque él dice, soy todo, todas las dimensiones del vivir. Como en todas partes estoy yo. Claro que su mensaje es un mensaje de amor, de trabajo, de empatía, de conexión, de cuidado, obvio. Pero hay tanta compasión, hay una mirada tan abarcativa
Y esto para mí es muy cercano también, porque yo trabajo todo el rato con sistemas familiares. Y los sistemas familiares a veces son maravillosos y a veces no hay grandes cosas, pero hay piratas, hay violadores, hay abusadores, hay asesinos. Todo esto forma parte también. Y entonces, ¿cómo hay que encararlo esto? ¿Y sabéis cómo encara la cultura estos asuntos? La encara de la manera más infantil imaginable. ¿Sabéis cómo? Poniendo en un lado los buenos y en otro lado los malos. En un lado los perpetradores y en otro lado las víctimas. Y no digo que a nivel social y de justicia haya que actuar en esta dirección, por supuesto, pero a nivel interior, a nivel de modelo de corazón, a nivel de modelo mental, esto es un modelo infantil. Son los niños los que siguen pensando todo el tiempo en términos de buenos y de malos, de correctos e incorrectos, de los nuestros y los vuestros. Pero como adultos nos corresponde, con suerte, generar más movimientos expansivos del corazón en todas las direcciones, incluyendo la dirección de lo difícil, de lo cruel, del violador, del pirata. ¿Y por qué digo esto? Porque los sistemas familiares, que es donde yo trabajo, sufren y sufren y sufren porque no pueden integrar al malo como también digno de formar parte, y malo entre comillas. Así que, bueno, supongo que estoy mostrando aquí ahora el efecto de Thich Nhat Hanh y cómo sus palabras poéticas también hacen sinapsis con algo que está muy en el entramado de la ayuda real, de la ayuda que mueve el alma, no de la ayuda como juego, sino Se me estaba viniendo en la cabeza, no sé por qué, una frase de Elias Canetti que dice: nadie puede odiar a alguien a quien ha visto dormir, por ejemplo, ¿no? Y quería también referirme a algunas de las frases que tienes en el libro, porque hay algunas que son maravillosas, ¿no? Cada capítulo se abre con una frase y quería leeros dos. Una es de Joseph Campbell, que dice: la meta es vivir con postura divina, en pleno gesto de energía, como Dionisio cabalgando el tigre sin ser despedazado. Cabalgando el ego. Claro, y Dionisio es el dios del desenfreno, no es Apolo, es el dios de la borrachera, de la ebriedad, de la entrega a la vida, es el dios organísmico, es el dios de todas las formas de vivir. Entonces, claro, solo Dionisio es capaz de cabalgar el tigre porque se entrega al tigre en pleno gesto de compostura, ¿no? En pleno gesto de compostura divina. Así que de esto se trata también, ¿no? Es decir, si algún mensaje le tendría que dar a mi hijo sería: mete la cabeza, no te reprimas, sigue tus impulsos, confía en tu cuerpo, déjate ir donde tu cuerpo necesita ir, no evites tu miedo, ni siquiera evites tu pereza ni tu envidia, reconócelos, míralos a la frente. Yo creo que también hay un mal cultural y que se aprecia en las consultas terapéuticas de los gestaltistas, por ejemplo, como las personas hacen recordables de sí mismos y las zonas o las habitaciones difíciles simplemente las apartan en lugar de mirarlas de cara, pero aquello que apartamos, no por el hecho de apartarlo desaparece, al contrario, se putrefacta o aparece de otra manera, o se convierte en enfermedad o en enojo. No, la vida es para explorarla y también lo peor está dentro de nosotros y también lo mejor está dentro de nosotros, también lo más bello y también lo más terrible está dentro de nosotros. Y yo creo que hay que mirarlo a la cara, es el tigre que llevamos adentro. Las pasiones hay que reconocerlas. ¿Para qué? Para cabalgarlas, para que no nos cabalguen tanto a nosotros mismos. Es un enfoque más bien de entrega, no tanto de represión. Ya sabemos dónde nos conduce la represión, al descontrol. No, descontrolémonos, pero con autoconocimiento. Qué maravilla. Esa es la gran paradoja de todos los cuentos de sabiduría, ¿no? Como estos, el cuento de las monedas,
El cuento de la llave, el cuento de Ulises, el cuento de Tambal, el cuento de Aladino, tantos otros, ¿no? Que uno sale al camino y uno se equivoca, uno experimenta, uno entra en el pecado, en el error, en la locura, para acabar dándose cuenta de que el viaje no es necesario, ¿no? Hay que hacerlo, pero al mismo tiempo resulta que no había necesidad porque lo que uno busca está en casa, ¿no? Esa es la gran historia, ¿no? Bueno, ahí una vez más podemos también acudir a la palabra de un maestro común, que es Claudio Naranjo. Y como Claudio ha explicado la neurosis, no solo como un déficit de amor, sino como un déficit óntico, un sentir que ya no somos, un déficit de ser. Y él ha acuñado la teoría Nasruddin de la neurosis. Y entonces cuenta la historia de que Nasruddin, que es un personaje de los cuentos sufíes, ha perdido la llave de la casa. Mira, la llave también, de nuevo, es un gran símbolo de la casa, es otro gran símbolo. Entonces, ha perdido la llave de la casa, que es haberse perdido a uno mismo, simboliza. Y entonces está buscando la llave, pero ¿dónde la busca? La busca en la farola del pueblo, y está ahí a cuatro patas buscando la llave, buscando la llave, buscando la llave, 1 hora, 2 horas, y se acerca un amigo y se ponen todos a cuatro patas buscando la llave, 5 amigos, 6 amigos. Y al final uno dice, ¿pero estás seguro de que la llave la perdiste aquí? Y Nasruddin dice, no, estoy seguro de que no la perdí aquí. Y entonces, ¿qué hacemos buscando la llave aquí? Bueno, la buscamos aquí porque aquí hay más luz. La perdió en casa. ¿Eh? La perdió en casa, dice. Claro. La llave, ¿dónde está? En casa. Pero esto es la metáfora también del perderse y del encontrarse. Así que a veces nos perdemos por caminos equivocados, pero la llave sigue en casa. Y la meta del viaje en realidad es muy simple, probablemente. La llave está en el fondo del ser, dice Claudio Naranjo, que claro, que es un lugar que visitamos poco, porque si se visita, entonces uno se encuentra con que está vacío, ¿no? Es como las capas de una cebolla, que al final, el vacío. Y puede ser una experiencia difícil, ¿no? Bueno, no estoy seguro de haberlo experimentado, no lo sé. Lo que sí sé es que en mi vida, después de un momento de mucha turbulencia, de mucha desazón, de mucha desestructuración, sí que algo del olor a que sabe el estar un poquito más libre de uno mismo algunos ratos, lo experimenté. Una gotita de eso, ¿no? Sí, una gotita de océano. Qué pena que solo es una gotita y qué suerte que es una gotita, ¿no? Sí, también en todas las tradiciones, bueno, en muchas tradiciones se dice que puede ser muy difícil el sostener el probar eso, ¿no? Pero bueno, leo otra frase que es de Rabindranath Tagore. A mí me encanta, es la que más me gusta del libro. El día que la muerte llame a tu puerta, ¿qué le ofrecerás? Yo depositaré delante de mi invitada la jarra llena de mi vida. Yo jamás la dejaré partir con las manos vacías. Me encanta. Claro, sí. Bueno, de esto, de manera indirecta, hablé cuando hablé de los 5 arrepentimientos, ¿no? De que se arrepienten las personas. Claro, cuando la muerte nos convoca, cuando la muerte nos invita, porque claro, en la muerte lo perdemos todo. Por eso que en la vida también conviene ejercitarse en el ejercicio de saber perder, porque en la muerte lo perdemos todo. Si éramos hombres, ¿qué importa? Si éramos mujeres, ¿qué importa? Si éramos ricos, si éramos pobres, todas las identidades se desvanecen y entramos en otro espacio. Pero claro, cuando miramos a la muerte, que es como mirar al sol, que es deslumbrante, que es muy difícil mirar a la muerte, pero no queda otro remedio. Me imagino cuando la muerte aparece y te convoca y está ahí cerca, y uno tiene también la oportunidad de vivir sabiendo que la muerte está cerca, porque a veces no hay la oportunidad, uno se muere. Pero entonces,
claro, es un momento de balance, de reflexión. ¿Qué le ofrecemos? ¿Qué le ofrecemos a la muerte? Yo creo que tiene que ser muy relajante y muy agradable ofrecerle una buena vida. Qué sé yo he escuchado gente mayor que a mí me encanta, gente querida que dicen, ay, he vivido tan bien y encima se me está regalando que puedo vivir más, pero he vivido tan bien, he hecho lo que he querido, qué sé yo, me ha dado mucho la vida, me puedo ir contento. Así que yo creo que, lógicamente, uno si puede le muestra una jarra llena de la vida, pero la vida es darle lo que tenemos para darle, servirle a la vida, embellecerla, enriquecerla. El sentido de la vida, yo creo que es servir a la vida. Y servimos a la vida en muchas dimensiones, en muchas dimensiones. En este momento, quizá, con esta presencia, con la paternidad, con la profesión, de muchas maneras. Si uno imagina ahora mismo este espacio, ¿no? ¿Cuánta gente hay involucrada en servir, en construir, en hacer? Así que yo creo que una bonita frase cuando la muerte te convoca es: he servido, valió la pena, valió la pena. He hecho lo que tenía que hacer, he dado lo que tenía que dar, he tomado lo que la vida tenía para darme a mí también. Yo creo que son las grandes tareas. También está la experiencia contraria, ¿no? La experiencia con algún familiar mayor, alguien que ya le tocaba morirse y que no se quería morir porque no había vivido, ¿no? O sea, es un drama muy grande, ¿no? O sea, la persona que se quiere aferrar a la vida porque es que no ha vivido. Entonces... Mira, yo cuando en la vida a mí me tocaron la primera gente que fallecía cercano, a mí me tocó con 27, 28 años que se murió un amigo y yo estuve bastante cerca de su muerte. Yo me hacía el fuerte, ¿eh? Pero luego cuando él murió estuvo unos meses que tenía parestesias en las manos. Esto es un síntoma de ansiedad. Entonces ahí me di cuenta de que yo me había hecho endurecido, pero que no me estaba enterando, que esto era demasiado para mí, que era demasiado como... Creo que me he perdido. ¿Puedes repetirme lo que...? Sí, era la cosa de haber visto, bueno, alguna persona mayor que se está muriendo, pero que es, vamos, que no se quiere morir, o que se muere enfadada porque no ha vivido, ¿no? Sí, ya sé lo que quería decir, ya sé lo que quería decir. Así que ahí empezó, por lo menos para mí, porque yo no perdí gente cercana de niño, de joven o familiares. Sí que murió algún amigo y yo me crecí en un pueblo y ahí, como todos nos conocemos, hay accidentes, estas cosas, ¿no? Pero como a los 30 y pico, yo tenía una amiga enfermera que me dijo un día que había atendido como paciente en el hospital a una persona que yo conocía. Y no sé si transgredió un poco el código de confidencialidad, pero la enfermera esta me dijo que había sufrido horrores porque no quería morirse y porque estaba muy mal consigo mismo. Y entonces, claro, esto es fácil de decir, ¿no? Pero yo pensé en esta persona con los años, me ha ido viniendo y realmente, claro, lo que yo conocía de esta persona es que esta persona no estaba en su sitio. Que esta persona, lo que expliqué antes, ejercía un personaje, tenía un rol, tenía un poder dentro de un contexto, tenía su cigarro, su enorme coche, pero no tenía a alguien que lo quisiera íntimamente, por ejemplo. Así que probablemente estas fueron mis reflexiones, apostó más a este grial, a esta cosa pseudo dorada del poder, de la importancia, del reconocimiento, pero cuando la muerte lo miró de cara, él se sintió que la vida le estaba haciendo una putada. Y quién sabe lo que sentiremos cuando nos pase a nosotros, ¿no? Quién sabe cómo será.
es una buena reflexión para acabar, ¿no? El terminar con una pregunta que sería pues que el salir de aquí reflexionando sobre qué pasaría si nos tocara esta noche, ¿no? Si nos podríamos morir tranquilos, si nos moriríamos poco tranquilos, cuáles son las deudas pendientes con la vida, con los que queremos, en fin, todas estas cosas. Y si no toca esta noche y mañana por la mañana nos despertamos, un día más, qué felicidad. No, pues una nueva oportunidad. Ya que estamos con el maravilloso tema de la muerte, no, quiero explicar una anécdota porque concierne al libro también. En noviembre del año pasado yo estaba en Argentina y la editorial me mandaron las últimas pruebas del libro y yo entonces ahí me dediqué a volver a releerlo y había una cosa con la que me quedaba incómodo del libro y es que mencionaba a un hombre que yo había visto una vez por un vídeo de este hombre que era un médico argentino y es un gestaltista y entonces este médico en el vídeo explicaba la anécdota de que acompañaba a un hombre joven de unos 40 años que estaba muy enfermo y este joven le decía a este médico es extraño lo que me sucede porque por un lado sé que me estoy muriendo pero por otro lado me parece que no me estoy muriendo y el médico le decía seguramente ambas cosas son ciertas en el sentido de que indudablemente el cuerpo va a desaparecer pero es posible que haya algo que es trascendente, que no muera. Entonces yo lo mencionaba esto en el libro porque me llamó la atención la manera en que hablaba este hombre, pero no recordaba el nombre de esta persona, de este médico. Me acuerdo. Sí. Estuvimos hablando. Sí, entonces a mí me dolía no poder poner el nombre. Vi una vez a tal persona con nombre y apellidos, entonces estaba en Córdoba, Argentina, dando un taller y una mujer que yo conocía de otros talleres que había venido otros años me invitó con su marido a cenar. Entonces fuimos a cenar y en la cena hablé del libro, de que estaba haciendo correcciones y hablé de que una vez había visto a un médico argentino en un vídeo y que me dolía no poder decir el nombre de esta persona y le conté lo que ponía en el libro. Y esta mujer me dice, Hugo Dopasso. Hugo Dopasso. Es muy amigo mío, me dijo la mujer. Fantástico. Y de hecho he colaborado con él y yo también trabajo, me contó la mujer, con un trabajo que se llama El último año de vida. Entonces, me contó esto y ¿qué hice al día siguiente? Ir a la librería y me compré un libro de Hugo Dopasso y me compré otro libro de Levin, que es un hombre que trabaja con temas de la muerte. Así que luego me pasé el mes de diciembre también pues sobre el tema de la muerte. Y me interesó sobremanera porque tanto Hugo Dopasso, que hace este trabajo del último año de vida, que consiste en vivir, es un trabajo que se hace en grupo, pero consiste en vivir un año con el compromiso de imaginar de que este es el último año de vida. Y entonces, ¿cuáles son las tareas? ¿Cuáles son las tareas si uno tiene el último año de su vida? Las tareas son muy simples. Ponerse en paz, resolver atascos y asuntos pendientes, resolver lo que queda por resolver con los padres, con los hermanos, con los hijos, con las parejas, con las exparejas. Quedarse en paz. Y luego, y muy importante, y esto decían en el trabajo, también cultivar un saber perder el yo, que es al final lo que perdemos por completo, para atisbar la presencia de un algo trascendente, que no hay por qué llamarlo Dios, se puede llamar como se quiera, pero yo creo que algo más simple que llamarlo Dios es llamarlo como el latido de la vida, un latido que nos abarca, que nos trasciende, que nos abraza y que nos toma durante un tiempo, pero sigue latiendo, aunque uno que se llama Joan Garriga o este cuerpo ya no sigue aquí. Y entonces, mucha gente narra también de que lo experimenta como un disolverse en
en una identidad mucho más amplia, en una inteligencia mucho más amplia. ¿Quién sabe? Pero parecen ideas que por lo menos ayudan, y así lo explicaba Hugo do Passo, a las personas a vivir con más sentido también. Así que, bueno, en realidad corresponde que hablemos de la muerte porque si hablamos de la llave de la buena vida, indudablemente una buena vida conlleva también relacionarse con el final, con la muerte. Y como dice una amiga chilena, que tiene una frase y la repite muy a menudo, y dice: ay, 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 que ya no me queda tiempo para no ser feliz. Fantástico. Yo creo que lo dejamos aquí. Me despido de ti, de esta charla, de vosotros, quizás recordándote a otro anciano venerable que nos une, a un anciano sabio, que es Salvador Paniker, y que ayuda muchísimo su lectura y su filosofía retroprogresiva a dejar un poquito de lado ese yo. Él dice que hasta los 40 años yo, y después de los 40 años menos yo, menos yo, menos yo. También te he oído mucho hablar de Salvador Paniker. Yo he tenido la suerte de entrevistarle varias veces. Es un hombre maravilloso. Y bueno, pues si la vida nos deja, ojalá que cuando tengamos su edad estemos tan bien como él. Ojalá, ojalá. Y nada más, simplemente pues agradecerte mucho este libro, Joan, porque realmente es excelente. Estás muy prolífico, esperemos que lo estés más y que el año que viene tengas un nuevo libro, que sea también de nuevo un golpe. Ya anuncio que no quiero resultar tan pesado. y mucho me sorprendería a mí mismo, pero mucho, mucho, si el año que viene saco otro libro. No, todo tiene su tiempo. Ahora me toca por lo menos más de un año de descanso. Pero bueno, quién sabe. Vamos a ver, vamos a ver. Y nada, y a todos vosotros agradeceros muchísimo que hayáis venido. Ha estado muy bien. Gracias, Joan.